Estadística. La estadística ha estado presente desde hace siglos atrás con las antiguas civilizaciones. Su uso ha sido necesario en primeras instancias para resolver casos de la vida diaria, por llamarlo de alguna manera. Luego sería empleada con fines a mayor escala como trabajos investigativos o estudios. Y ha adquirido relevancia ya que por medio de ella se puede procesar una extensa información, lo cual se puede llevar a cabo de forma más sencilla sin pasar a ser algo tedioso. Tanto así es su importancia que ha dejado de ser solo una parte de las matemáticas y se ha convertido en una ciencia empleada en diferentes campos, pues han tomado sus métodos para aplicarlos a sus áreas independientemente de la que sea, como por ejemplo la psicología, la medicina, la contaduría, administración, entre otras. La significación de la estadística es posible gracias a que los métodos que la acompañan son reconocidos por su gran confiabilidad y validez. Son totalmente apropiados para manejar la información. Es por ello que el siguiente trabajo o la siguiente presentación tratará los diversos conceptos básicos de la estadística: población, muestra, dato, muestreo y sus tipos, entre otros. Los tipos de estadística, la descriptiva e inferencial, haciendo énfasis en la primera con sus diferentes medidas, de posición central, de posición no central, variabilidad y forma, así como los medios que utiliza para representar e interpretar datos, como las tablas de frecuencia y gráficos estadísticos. Por último, al analizar el análisis de correlación y regresión lineal simple y su aplicación para cualquier trabajo investigativo o de estudio. Para hablar de estadística, primero debemos comenzar por su definición o conceptualización. La estadística es considerado por algunos autores como una rama de la matemática que se ocupa de la recolección, clasificación e interpretación de los datos. Esto tomado de la Enciclopedia Bard Educativa 2009. También tenemos que es la ciencia que estudia la interpretación de datos numéricos, como lo señala Garzo y García en su libro en el año 1988. Isote la define como los conjuntos de métodos, metodología, que trata de la recolección, presentación y agrupación de los datos, así como el análisis, interpretación, proyección e inferencia de ellos. Aunque existan diferencias en la manera como se puede definir la estadística, todos los autores coinciden en que consiste en reunir, recolectar e interpretar datos. Este aspecto en común se da precisamente porque la estadística tiene esa finalidad, es decir, que se utiliza con ese propósito. La estadística es fundamental para la investigación, para el análisis de datos, con el fin de obtener resultados que sirvan como información para determinadas situaciones. Estos métodos estadísticos no se limitan, ya que los mismos pueden ser aplicados a cualquier campo que se desee estudiar. A pesar que la estadística está íntimamente relacionada con la matemática, también tiene su utilidad para el ámbito social, y en base a los estudios que se quieran realizar, se debe hacer una diferenciación entre los tipos de estadística. La estadística se clasifica en estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva es una gran parte de la estadística que se dedica a analizar y representar los datos. Las primeras conclusiones obtenidas tras un análisis descriptivo es un estudio calculando una serie de medidas. Esto según la Enciclopedia Libre Wikipedia. Ahora, la estadística inferencial es un proceso por el cual se deducen, infieren, propiedades o características de una población a partir de una muestra significativa, según Catherine. En resumen, se podría decir que la descriptiva, como su palabra lo indica, se ocupa de la descripción de un conjunto de observaciones y la inferencial va más allá porque hace generalizaciones a partir de una muestra. Asimismo, como existe la clasificación de la estadística, también se hallan diferentes escalas de mediciones, que son una sucesión de medidas que permiten establecer datos en orden jerárquico. Estas pueden ser clasificadas de acuerdo a una degradación de las características de las variables, como la ordinal, la nominal, de intervalo y de razón. La medida ordinal
En esta clasificación, los números asignados a los objetos representan el orden o rango de las entidades medidas. El nivel ordinal describe las variables a lo largo de un continuo sobre el que se pueden ordenar los valores. En este caso, las variables no solo se asignan a grupos, sino que además pueden establecerse relaciones de mayor que, menor que o igual que entre los elementos. La medida nominal. En este tipo de medida se asignan nombres o etiquetas a los objetos. Describe variables de naturaleza categórica que difieren en calidad más que en cantidad. Este nivel de medición es exclusivamente cualitativo y sus variables son por lo tanto cualitativas. En la medida de intervalo, este nivel integra las variables que pueden establecer intervalos iguales entre sus valores. Este tipo de medida, los números asignados a los objetos, tienen todas las características de las medidas ordinales y además las diferencias entre medidas representan intervalos equivalentes. Esto es, las diferencias entre un par arbitrario que medidas puede compararse de manera significativa. Estas variables nombran, ordenan y presentan igualdad de magnitud. Las medidas de razón nombran orden, presentan intervalos iguales y el cero significa ausencia de la característica. Para manejar con total precisión las escalas de medidas es importante tener presente que los datos cualitativos emplean la escala de medición nominal o la ordinal y pueden ser no numéricos o numéricos. Los datos cuantitativos emplean la escala de medición de intervalo o de razón. Una variable cualitativa es la que tiene datos cualitativos y una variable cuantitativa contiene datos cuantitativos, según Bereson y Levin 1982. Esto último engloba de manera muy sencilla y concisa cómo se emplean las escalas atendiendo a las variables si son cuantitativas o no. Veamos, las variables cualitativas utilizan la escala nominal o la escala ordinal y las variables cuantitativas utilizan la escala de intervalo o la escala de razón. Además, las variables cuantitativas pueden ser continuas o discretas. Para Zote, las variables discretas se asocian con que solo puede tomar valores enteros o con todo aquello que se puede contar, pero nunca podrán tomar valores fraccionarios. Y las continuas son las que pueden tomar valores enteros como fraccionarios y se asocia precisamente con todo aquello que se pueda medir más que contar.